mucho tiempo que no te veía. Y que lo digas. Te has perdido muchas cosas. Pues no sé qué esperas para ponerme al día. ¿Te acuerdas de Zeta? Como para no acordarse. ¿Cómo acabó ese chaval? Sigue en su línea. Nunca dejarán de pasarle cosas raras. Venga, cuéntame alguna de las suyas, que lo estás deseando. Pues espero que tengas tiempo, porque... Que sí, hombre, empiece de una vez. Pues resulta que el otro día quedó con Juan. Y para variar, a Zeta le entró la tontería de siempre. Sí, la vieja esa no para de mirar. Tío, no empieces con tus paranoias. No me jodas, pero mira, tío. Ya sabes cómo es Zeta. Si se le mete algo en la cabeza, no hay quien se lo quite. Vamos a sentarnos a ver si me deja en paz. ¿Sigues pensando que son cosas mías? Tío, a la vieja le gustas, ya está. ¿Sabéis ya qué queréis tomar? Así que ligó con una madurita. Ojalá fuera eso. Ellos pidieron algo para tomar. El camarero atendió a la señora y... Perdona, ¿tienes un pañuelo? Sí, sí. Gracias. Lo que te iba diciendo. Acabaron de comer y tal, y cuando iban a levantarse... Mira, habrás notado que no te paro de mirar. No me jodas. Es que te pareces mucho a mi hijo. Ajá, ¿y? Zeta, tío. Que mi hijo está muerto. Madre mía. Bueno, lo siento. No te preocupes, fue hace mucho tiempo, murió en un accidente. Pero solo venía a pedirte un favor. Bueno, yo voy a pagar, los dejo aquí solos. Es que no me podía despedir de él. Y era por si me podías dar un abrazo y decirme, adiós, mamá. No me jodas. Pobre señora. Déjame acabar. Adiós, mamá. Tío, no me saltes fuertes. Mira, perdona, aquí hay cosas que no son nuestras. No puede ser. Dijo tu madre que pagabais vosotros. ¿Qué? La madre que la parió. ¿Qué dices? Qué fuerte. Sí, pero la cosa no acaba ahí. A ver, habrá quedado tocada por lo de su hijo, la pobre. Lo de su hijo era mentira, inútil. Era para engañarlos. ¿Seguro? Mucho más que eso. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Cómo te gusta marujear? ¿Cómo se puede ser tan sucia y rastrera? Jugar con los sentimientos de una persona de esa manera. Como sois jóvenes, pensé que os la iba a colar. Pues ahora no te niegas, nos vas a devolver hasta el último céntimo. Vamos a juntar al camarero y se lo explicas todo. Pues no tengo suelto. Espero que me estés vacilando. Vamos a sacar dinero si hace falta. A mí no me tima nadie. De aquí no te vas hasta que no me des la pasta. Vale, no hace falta que os pongáis así. Si queréis, me lleváis el bolso para que veáis que no me voy a escapar. No me jodas que fue tan tonto como para coger el bolso. Pero no se dan cuenta que van a pensar lo que no es, cualquiera que los vea. ¿Me dejas acabar? ¡Socorro! ¡Han intentado robarme! La madre que me parió. ¿Qué está pasando aquí? Lo sabía, te lo dije, si es que estos nunca han tenido muchas luces. Estos canallas que intentaron robarme. ¿Pero qué dices, señora? Está loca. A mí, una pobre anciana, débil, yo que pasaba por la calle tan tranquila, uno no puede ir paseando sin tener miedo. Venga, sacad vuestra documentación. Venga ya, tío, al menos déjame explicarte la historia. ¿Y se la explicaron? Eso intentaron. Y bien, no los creyeron, ¿no? Y la vieja esta cogió el bolso, fingiendo que le robamos, para no devolvernos la pasta. Es una vergüenza. ¿Y eso es todo? Hombre, claro, poco. Hay que ver cuánta imaginación, señora. No se preocupe, que ahora mismo presentamos la denuncia. ¿Vuestra documentación? Venga ya, tío. También necesitará su documentación, señora, para presentar la denuncia. Ah, sí, ahora mismo. ¿Y a qué no sabes lo que había dentro del bolso? Yo qué sé. ¿Una pistola? ¿Cómo va a haber una pistola? ¿Droga? ¿Tenía droga? Sigue intentándolo. Me rindo, tío. Dímelo ya. Verás. Perdona un momento. ¿Sí? ¿Qué? No puedo matarla. Ha sido mi culpa. Yo se lo he contado todo. Pero no sabes lo que pasa al final. Me inventaré algo. Está bien. Sí, está bien. ¿Llamada importante? Nada del otro mundo. ¿Te cuento? Sí, cuenta.
Pues la señora metió la mano en el bolso y sacó el corte de manga. Que te lo has creído, era todo mentira. Me estás mintiendo. Que no, que no. ¿Tanto rato por esta mierda? He tenido que hacerlo.